No, no. Bueno, Liz lo presentaban esta mañana y se llama Apostasía y el movimiento de la guerra espiritual. ¡Oh, qué tema! Eh, Resulta que cuando el pastor se reúne a, a- a distribuir quizá las enseñanzas, vamos a ponerle un tema bien denso al hermano Gerson. No, mentiras. Eh, Apostasía y el movimiento de la guerra espiritual. Vamos a hablar un poco acerca de cada uno de los dos. Podríamos hablar bastantes cosas acerca de cada uno, pero pues la idea es que hoy podamos llevarnos una idea eh, clara de estos dos puntos. El movimiento de la guerra espiritual también vamos a tener un poco acerca de este tema en 15 días. Yo ahorita les voy a contar un poco de qué se trata, pero vamos a iniciar entonces, si le parece a usted, vamos a abrir la palabra del Señor en Hechos capítulo 20, amén. Hechos capítulo 20. Versículo 28, verso 28. Hechos capítulo 20, verso 28. Amén. ¿Me confirman con un amén? Gracias. Amén. Tenga ahí la palabra del Señor lista. ¿Qué le parece si ora conmigo en esta mañana y le decimos: Señor, gracias por tu misericordia, por tu bondad? Tus misericordias son nuevas cada mañana, Señor. Gracias, Señor, porque nos permites adorarte, Señor, exaltarte y hoy estar, Dios, escuchando tu voz, Señor. Que sea tu palabra en nuestras vidas, Dios, que sea tu palabra en nuestro corazón, Dios, que avive nuestro ser tu palabra y que podamos obedecer tu palabra, Dios. Que obedezcamos, Señor, Padre Santo, que sea nuestro diario vivir, Dios, que nuestro carácter sea fortalecido y construido bajo tu palabra, Señor. En tus manos amorosas estamos, Señor. Amén, amén y amén. Dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 20, verso 28. Vamos a ir hasta el 31. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. ¿Qué le parece si lo leemos juntos, muy organizados? Amén. 1, 2, 3. Por tanto, mirad vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Amén. Apostasía. Vamos a comenzar teniendo claridad en el concepto de apostasía. Amén. Apostasía consiste en dejar el camino de la verdad para seguir el camino de la mentira y del error, de la conveniencia, de la comodidad, en fin, el camino de este mundo. Amén. Apostasía es desertar, alejarse de la verdad que una vez fue creída, apartarse del camino por donde veníamos transitando. En esencia es alejarse de la cruz, del evangelio, del mensaje verdadero. Amén, vamos hasta ahí. Y vamos a apoyarnos, por favor, en Primera de Juan,
Si alguien me puede ayudar y lee fuerte, Primera de Juan, capítulo 2, Primera de Juan, capítulo 2, verso 19. Alguien con voz de trompeta. Hermano Gerson, por favor. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Amén, amén. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Y qué está ahorita diciendo Pablo? Que estos lobos feroces iban a salir ¿de dónde? De nosotros. Entonces comenzamos con un tema complejo, porque nos está diciendo que Pablo, que en medio de la iglesia hay personas que se van a disfrazar como lobos rapaces y que van a hablar mentira y que van a querer llevarse a los demás para allá. Básicamente lo que nos está diciendo es que hay personas que quizá profesaban con su voz creer en Jesucristo, pero desviaron su corazón. Finalmente su corazón nunca estuvo presente realmente el Evangelio de Cristo. Amén. En la Biblia mencionan a estas personas como que lobos feroces o lobos rapaces. Y quizá nosotros, si llevamos el tiempo atrás, nos vamos a dar cuenta que desde el inicio de la iglesia estuvo bajo estos grandes ataques y presiones que lograron desviar a muchos. Desde el comienzo de la iglesia. Por eso Pablo es el que está hablando y diciendo, hey, cuídense, velen, ¿no es cierto? Estén pendientes, porque hay estos lobos quieren desviarnos del camino. ¿Qué pasa en nuestra actualidad? Que estos lobos también ocupan los púlpitos. Que estos lobos también dicen ser pastores de una iglesia. Y nosotros no podemos ser indiferentes. Tenemos cercanía, quizá algunos, quizá mis hermanos más mayores tienen cercanía a la televisión y tenemos un par de canales, ¿no es cierto? Enlace, ¿cómo se llama el otro? ABN, BBN, bueno. Y se supone que son canales ¿qué? Cristianos. Recuerden que los lobos rapaces también ocupan los púlpitos y los canales cristianos. Quizá la generación en la que yo estoy, quizá le gusta mirar en YouTube algunos pastores, quizá algunas predicaciones, quizá los más modernos, quizá los más jóvenes lo hacen por medio de podcast, qué sé yo, en Spotify. Cada uno tiene su forma de hacerlo. Mi esposa todas las mañanas antes de irse a trabajar escucha un podcast, Aviva Nuestros Corazones, ¿no es cierto? Y yo a veces estoy muy pendiente, a veces me despierto también, entonces voy escuchando a ver qué dicen. Y en algún momento escuché uno que habían cosas que yo no estaba de acuerdo. De hecho, tengo que hablar con ella. Pero está bien que nosotros podamos utilizar estas herramientas. Está bien que nosotros podamos nutrirnos quizá entre semana escuchando a algún pastor. Quizá ustedes se han dado cuenta, a mí me gusta escuchar mucho al pastor Miguel Núñez. Y está bien, pero debemos entender que nosotros debemos estar ¿qué? Muy atentos, muy alertas a lo que nos están dando. Muy atentos. ¿Qué le parece si usted va conmigo a Apocalipsis, capítulo 2? Eso, no suelte su Biblia, por favor. El verso 2.
¿Qué le parece si Pedrito me ayuda por favor leyéndolo? Apocalipsis 2, verso 2. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, tu paciencia, que tú no puedes soportar a los malos, y has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Amén. ¿Que no puedes soportar a quién? A los malos. ¿Y has qué? Probado. Has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Acá están haciéndole una felicitación a esta iglesia por estar muy atenta a esto que les estoy hablando. Es vital que nosotros aprendamos a reconocer a los verdaderos maestros y a separarlos de los falsos maestros. Amén. Hace poco fui al Banco de la República. Entonces me entregaron esto. Ustedes alcanzan a ver qué es el billete de qué? De 50,000. Entonces acá dice, compruebe. Entonces le explican a uno cómo identificar que el billete es verdadero. Entonces le dicen a uno que tiene una cinta de seguridad, que cuando usted la gira, la cinta de seguridad cambia de color. Y le dice a uno qué color debe tener. Le dice a uno que tiene unas marcas de agua. E inclusive que si uno pone el billete en reacción con la luz ultravioleta, va a tener unos distintivos. Ahora también tiene alto relieve. Entonces le indican a uno cómo reconocer el billete verdadero. Yo alguna vez hablaba con una persona que trabajaba en un banco y yo le decía, bueno, ustedes cuentan mucha plata, es que a mí no me meten un billete falso porque me dan dos, pues sería el colmo. Pero ustedes contando millones, sí, ahora sí han visto que ellos los pasan y luego los meten a la máquina para que cuente, pero pues la máquina va a contar el falso y el verdadero. Entonces, bueno, ¿y ustedes cómo hacen? ¿A ustedes les enseñan algunos trucos? Entonces, ¿cuál es la respuesta de esas personas? No, nosotros tocamos billetes verdaderos todo el tiempo. Cuando llega uno falso, lo identifica uno automáticamente. Sí, esa palabra a mí me dejó marcado y me encanta. Porque debemos aprender a distinguir cuál es un verdadero maestro para cuando llegue el falso automáticamente lo detectamos. Y el verdadero maestro también tiene sus características, también tiene sus cintas, también tiene su marca de agua, también tiene sus características. Dice la palabra del Señor, en esto pensad, en todo lo que es malo, en todo lo que es falso, en todo lo que es egoísmo, ¿no es cierto? ¿En qué? En esto pensad, en todo lo que es verdadero, todo lo que es puro, honesto. Ahí no nos está haciendo la invitación a mirar, vamos a andar con los falsos para aprender a reconocerlos. Debemos tener claras las características del verdadero maestro para que, diríamos aquí en Colombia, no nos metan los dedos a la boca. ¿Amén? Entonces, vamos a revisar un par de características de cómo es un verdadero maestro para que nosotros tengamos esto claro y estemos alertas. ¿Amén? Primera característica de un verdadero maestro es que tiene un corazón pastoral. Apunte, usted que está apuntando. La primera característica es que tiene un ¿qué? Un corazón pastoral. Hace 2 años estábamos leyendo y estudiando con los líderes un libro que se llama Ser antes de hacer. ¿Sí? Ser antes de hacer, decía. Y básicamente, para poder tener un corazón pastoral, se debe ser antes de comenzar a actuar. Moisés duró 40 años en formación. 40, ¿usted se imagina? Yo ni siquiera he llegado a los 40. 40 años en formación el hombre.
Pablo duró entre 7 y 10 años para poder hacer su primer viaje. Porque el Señor, ¿qué estaba haciendo? Estaba utilizando ese tiempo para formar el corazón de su siervo, para formar su carácter. Entonces, un pastor que tiene un corazón, un maestro que tiene un corazón pastoral, es un maestro que el Señor ha moldeado su corazón y su carácter. Amén. Y uno de los distintivos para saber si el Señor ya ha moldeado ese carácter es que este pastor de las ovejas nunca hace alarde de sus atributos. Nunca, ¿cómo podríamos decirlo de pronto en un buen colombiano? No se jacta, bien, muy bien, mi hermano Carlos, gracias. No se jacta, diríamos en Colombia, no es picado, no es presumido. Amén. Pero si ustedes se dan cuenta, vayan haciendo, yo quiero que usted vaya haciendo esto en su cabeza. No sé si usted se ha dado cuenta, yo sí he escuchado a muchos que ahora se exaltan a sí mismo por encima de los demás. Yo no sé si usted lo ha visto, ¿no? Hoy llena total la iglesia, el profeta, no sé quién. Hoy la iglesia llena total, el apóstol, no sé cuánto. Y ahora, si así usted no me lo crea, revíselo. El arcángel, no sé quién. Imagínense. ¿Qué importan? Los títulos, ¿no es cierto? Y a veces ni siquiera han tenido ni siquiera un curso de... Los profetas, exacto. Ellos no pueden tener solo el título de pastor, necesitan estar más grandes. Y el pastor es el mayor título que hay. Ser pastor. Hay una historia que cuenta el pastor John MacArthur en uno de sus libros, de un pastor que estaba en Inglaterra pastoreando y se hizo muy famoso por sus predicaciones. Entonces la reina Isabel un día lo invitó y le dijo: necesitamos que usted sea parte como de los consejeros reales. Y el hombre le dijo: no, para mí sería degradar lo que soy. Ya tengo el mayor de los puestos en esta tierra. Para mí sería degradarme. ¿Qué tal contestarle a la reina de esta forma? Era un verdadero pastor de ovejas, porque entendía que el Señor lo había llamado con un propósito, con un corazón pastoral, que había moldeado su carácter, que no necesitaba ser el arcángel, ni el apóstol, ni el profeta. Y este corazón pastoral enseña la palabra correctamente con amor. Amén. Segunda característica, es un comprometido con la verdad. Lo que hablábamos ahorita, en esto pensar en todo lo verdadero, es un comprometido con la verdad. Pone su énfasis en la necesidad del arrepentimiento para con Dios. Todo lo cual habla de cuán centrada es su enseñanza alrededor de la cruz de Cristo. Cuando a usted, un pastor, le hable de arrepentimiento para con Dios y que tú debes arrepentirte verdaderamente y debes acercarte a la cruz de Cristo, es un pastor que está predicando el verdadero evangelio. Amén. Tercero, la tercera característica es una disposición a sufrirlo todo por causa del evangelio. El verdadero maestro que entiende que debe sufrirlo todo es un ministro que sabe que el ministerio viene con un paquete en el que habrán críticas, rechazos, disoluciones,
acusaciones falsas, que van a ir muchas veces en contra de él, pero nada de esto detiene al maestro de la palabra de la verdad. Y este maestro, yo no sé si usted recuerda, yo recuerdo a mi padre que iba a predicar mucho al campo y en sus tiempos de pastor me contaba muchas historias cuando estaba quizá en algún lado y llegaba la guerrilla y les tocaba hablar con ellos, estar ahí con ellos. Dios los guardó de muchas situaciones. Les apedreaban las casas donde estaban cantando. Y a veces pensamos que eso era quién sabe en cuál siglo, ¿no? Y acá tenemos una persona que vivió esos acontecimientos. ¿Y qué pasaba con esos pastores que sufrían todos estos vejámenes? Tenían la disposición de seguir adelante porque eran verdaderos maestros, llamados por el Señor. Amén. Así que ese es el corazón de un maestro. Que a pesar de las circunstancias, a pesar de los momentos, siguen adelante. ¿Qué está pasando ahora, mis hermanos? Si ustedes escuchan, en Europa ya han encarcelado pastores por predicar la verdad. Ya hay pastores que están hablando abiertamente de que el homosexualismo es un pecado, pero entonces, como a mí el gobierno me protege, yo digo, el pastor está hablando mal de mí porque yo soy homosexual, dicen esas personas. ¿Y qué pasa con el pastor? Lo callan. Y estos pastores que les toca ir a la cárcel, el Señor es fiel para con ellos. Así estaba Pablo, ¿recuerdan a Pablo encarcelado? Y feliz, escribiendo cartas de gozo, cartas invitándonos al gozo, porque tienen un corazón ¿de qué? De maestros realmente. Y son pastores que salen de la cárcel y vuelven a dar ese mensaje, el mensaje de arrepentimiento. Cuarta característica, una tranquilidad de conciencia después de haber predicado, porque él tiene paz para con Dios, porque ha predicado el verdadero evangelio y él vive bajo el propósito de Dios. Sus palabras son congruentes con lo que él vive, la palabra de Dios él la lleva en su vida. Pero el falso maestro habla de sueños, de visiones, de actos proféticos. Antes que hablar de la palabra de Dios, predica sobre aquellos pasajes que sirven para halagar al hombre, mientras que evita los pasajes que hablan de juicio, confrontación. Y lo único que dice este falso maestro es: Dios es amor. Él es todo amor. Y se le olvida decir que el Señor también es justo y es justicia. Este maestro tiene su conciencia en paz, tranquila, porque habla la verdad. El maestro falso tiene su conciencia mal, porque engaña. Tiene una preocupación continua, quinta característica, en contra de los falsos maestros. Quiero mencionarles, si usted quiere escribir los pasajes, le voy a mencionar cómo varios personajes de la Biblia los mencionan. Amén. Estaban preocupados por ellos y los mencionan de una forma específica para que usted se dé cuenta lo complejo del asunto. En Hechos 20, capítulo 28 al 30, Pablo los llama lobos feroces y lobos rapaces. En Filipenses 3:2, Pablo vuelve a llamarlos, pero ahora los llama perros. Y un perro en esa época no es un perro en esta época. Lastimosamente, el perro de esta época vive mejor que muchos hombres. El perro de esa época era un animal por ahí callejero, el pobre le tocaba las migajas, lo que encontrara. Lo que conocemos nosotros como un perro callejero, aunque los callejeros de esta época viven mejor.
Y Pablo a estos falsos maestros los identifica como ¿qué? Perros. En Mateo 23:33, Juan el Bautista los llama camada de víboras. En Mateo 23:27, 23:13, Jesús los llama generación de víboras, sepulcros blanqueados, hipócritas, ladrones y salteadores. Y qué características, ¿no es cierto? Yo no quisiera que me llamaran de esa forma. Y estos falsos maestros usan diferentes estrategias y mecanismos. Traen un mensaje de positivismo. Si usted está escuchando a un pastor y está siendo muy positivista, presentando un mensaje triunfador, mi hermano, usted es el campeón, saca el campeón que hay en ti. David mató a Goliat porque era un campeón. Y el mismo David lo dice, ¿no es cierto? Yo no vengo a ti con lanza ni espada, vengo en el nombre de el Señor. Él no era campeón, él lo que era un seguidor de Jesús, de Dios. Por eso Dios estaba con él. Presentan un mensaje que deja fuera la cruz, no hace alusión al pecado, no mencionan la sangre derramada por Cristo. Presentan un Cristo, ya lo había dicho, que es solo amor. Y el Señor es amor, claro que sí, pero no hablan de su santidad, de que el Señor también es justo. Debemos tener cuidado porque fíjense cómo los mencionan acá. Perros, lobos feroces, hipócritas, ladrones. Usted debe estar atento a quién está escuchando, mi hermano. Yo sé que a usted le gusta estar pendiente, estar estudiando la palabra, pero sí es muy importante que usted esté atento. Inclusive en la misma iglesia, aquí en nuestra misma iglesia, estar atentos que la palabra que se les enseña a ustedes es correcta, es viva y es eficaz. Amén. Sexta característica y vamos terminando. Una labor de atalaya del pueblo, una labor de atalaya. ¿Qué es una atalaya? Es un lugar alto desde el cual se puede ver a grandes distancias. Es una torre de vigilancia. Posición elevada desde donde se puede vigilar lo que sucede. Se puede ver de dónde viene el peligro que puede atacar o dañar. En Hechos 20:31 Pablo dice, velad. ¿Recuerdan? Lo leímos. Velad. Y es que este maestro, una atalaya, está pendiente de que la gente vaya por el camino correcto. Ese es un verdadero maestro. Tiene que ser vigilante, estar alerta, tiene gran discernimiento. Amén. Previene el daño de las ovejas. Y la última característica es que tiene una actitud de servicio. Servir con la actitud correcta, desinteresadamente, sin esperar nada a cambio, velando por la salud y el bienestar de su hermano. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, y es increíble, que los pastores, supuestos pastores, más ricos de un par de regiones de nuestra Latinoamérica, son los más ricos, son los pastores más millonarios, pero en el país donde viven son los países más pobres, de hecho del mundo, comparados con África. ¿Es coherente? ¿Ustedes creen que hay servicio ahí en esos corazones? No hay lógica alguna, porque son falsos maestros, son ladrones. Debemos estar atentos a eso, mis hermanos, que tienen un avión privado y sus feligreses con necesidad. O sea, al pastor le cuesta ir a un aeropuerto normal porque tiene que viajar de pronto a predicar en otro país.
tienen quién sabe cuántos carros, último modelo, y sus feligreses ni siquiera tienen para ir al servicio. Engañan al pueblo. Y usted y yo debemos tener cuidado, debemos investigar la vida de ese pastor que estamos escuchando, revisar cómo vive realmente este pastor, para nosotros tener la certeza de que estamos escuchando la palabra del Señor. Por eso, usted también debe ser diligente en casa y escudriñar la palabra del Señor. Usted debe ser diligente en casa y hacer su devocional. Usted debe ser diligente en casa y prepararse. ¿Quién es el primer teólogo de su casa? Usted mismo. Amén. Los noto callados. A mí me duele el corazón ver esto. Me duele mucho el corazón. Da mucha tristeza porque el pueblo es engañado y el pueblo va con unas ilusiones, pero el pueblo tiene un corazón también ambicioso. Mi padre alguna vez me contaba de un pastor que fue a algún lugar y predicó, era un pastor invitado, y entonces el pastor local dijo: mis hermanos, vamos a recolectar una ofrenda para dársela al pastor. Yo recuerdo tanto esta historia. Dice mi papá que le recolectaron una ofrenda y que le dijeron: pastor, esta ofrenda es para usted con mucho amor. Y el pastor tomó la ofrenda y había una mesa, imagínense esta, y volteó la ofrenda. Dijo: mi hermano, si usted hoy no tiene cómo irse para su casa, por favor venga y tome acá. Si usted hoy tiene hambre y quizá no tiene que comer más tarde, por favor venga y tome acá. Y mi papá me contaba eso y yo: ¿de verdad hizo eso en el púlpito? Desinteresados. Se untan de oveja. Es un pastor que ama a las ovejas. Es un pastor que siente por las ovejas. Es un maestro. A esos son los maestros que debemos escuchar. Amén. La iglesia y el movimiento de la guerra espiritual. Vamos a pasar al segundo punto. En este voy a ir un poquito más rápido porque lo que les dije, en 15 días vamos a ahondar un poco más en este tema. Y este tema en 15 días se va a llamar la armadura de Dios. Entonces va a ser un tema bien lindo. Quiero que por favor me acompañen y vamos a leer Efesios 6 rápidamente. Recuerden que estamos aprendiendo a hacer una iglesia conforme al corazón de Dios. Y en Efesios 6 vamos a ir al verso 10, por favor. Ahí en su Biblia, abra su Biblia, encienda su Biblia y vamos a leer hasta el 20. Acompáñeme, por favor. Por lo demás, el título es la armadura de Dios, que es, en 15 días vamos a ahondar en el tema. Por lo demás, hermanos míos, acompáñenme, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. 15. Y calzados de los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia
y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadena, que con denuedo hable de él como debo hablar. Amén. La guerra espiritual es un tema que en el último tiempo ha venido teniendo mucho auge, y hay dos extremos. Los que ven un demonio detrás de cada cosa que ocurre. Los que ven un demonio en cada cosa. En cada cosa absolutamente ven un demonio detrás de eso. Y por otro lado, los que niegan la actividad demoníaca. Entonces hay un extremo que todos son demonios y hay otro extremo que no hay movimientos de los demonios. Amén. Esos dos extremos no son bíblicos ni saludables, no son correctos. Porque alguna vez con Pedro, cuando éramos adolescentes, nos encargábamos de hacer la alabanza en los campamentos de jóvenes. Pues como buenos jóvenes, nosotros queríamos estar a la moda. Entonces, la moda de esa época, Dios mío, yo no sé esa moda. O sea, uno hace cosas de las que se arrepiente. Nosotros usábamos unos pantalones, nos compraban porque éramos adolescentes, nuestros padres nos compraban los pantalones y nos quedaban anchos. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Les poníamos unos ganchos de ropa para que como que se tallaran un poco. En vez de mandarlos a tallar a un lugar donde lo hicieran bien, nosotros lo hacíamos con unos ganchos. ¿Listo? No sé si alguna vez vieron esa moda. Una moda terrible. Pero entonces, pues, aparte de nosotros dos haciendo el oso, con esa moda habían otros 100 muchachos haciendo el mismo oso, entonces no pasaba nada. Todos hacíamos el ridículo contentos. Entonces, alguna vez estábamos en un campamento. Yo me río, pero también me da vergüenza un poco, porque una hermana que iba colaborando en el campamento se acerca a nosotros. Bueno, estábamos en un tiempo de oración, y la hermana se acerca a los muchachos que estábamos dirigiendo la alabanza y comienza a decirnos: es necesario que salgan estos espíritus satánicos de homosexualidad en ustedes. Y nosotros, se nos acabó la oración. Entramos en pánico y en shock, porque teníamos un espíritu, un demonio de homosexualidad. Pues nosotros obviamente éramos adolescentes, no teníamos novia todavía, pero estábamos seguros de que el Señor nos había hecho perfectos hombres y estábamos cultivándonos como hombres verdaderos para tener una esposa y un carácter de un hombre que llevara a su casa adelante. Entonces se nos hizo raro. Pero la hermana dijo que Dios le había hablado. Y a mí me da risa en este momento, pero en ese momento me dio mucha ira, porque finalmente yo hacía las cosas con el amor y como para el Señor, y entendía que era un hombre. Quizás sí, la moda no me ayudaba mucho, no nos ayudaba mucho. Debemos tener cuidado porque se ven muchos demonios en todo lugar, y es un extremo al que no debemos llegar. ¿Sí? Y tampoco es el otro extremo de que no pasa nada, porque la misma Biblia lo acabamos de leer. El texto nos percata de que sin lugar a duda existe en el mundo una batalla espiritual y que se vive cada día. Amén. Y esta palabra lucha en el texto viene del término pale, que es como un combate mano a mano. O sea que es una lucha intensa y poderosa, que Pablo define como entidades que luchan, que son huestes espirituales de maldad. Huestes espirituales de maldad. Huestes que con toda probabilidad actúan desde la violencia, desde las drogas, desde la pornografía, desde la homosexualidad, y cuyos poderes se oponen a los planes de Dios.
Eso es lo que pasa. ¿Quiénes son estas entidades? Rápidamente para ir terminando. Ángeles caídos que siguieron a Satanás. Dice la palabra del Señor que Él tiene a estos ángeles en prisiones eternas, pero hay algunos que Él ha dejado libres por un tiempo, por razones que solo Él conoce. Usted lo puede ver en su casa en 2 de Pedro 2:4, en Judas 1:6 y en Apocalipsis 12:4, lo que le estoy diciendo. Judas 1:6, mi hermano Carlos. Es una lucha que nosotros por nuestra humanidad no podemos comprender, pero es un conflicto encabezado por Satanás, por parte de las tinieblas, y por Cristo, por parte del ejército de Dios. ¿Qué estrategias está utilizando Satanás? El engaño. Es su mayor estrategia y herramienta, la usó desde milenios atrás. Adán y Eva cayeron en esto. Imagínense, con eso les digo todo. Intentó engañar al mismo Jesús, al mismo Cristo. Imagínense el descaro de Satanás. Por eso él lo llaman el padre de la mentira. Impregna también de autoconfianza. Quiere que confiemos en nuestras fuerzas y no en el Señor. Ese es un engaño también de él. Y en Proverbios 3, 5, 7 dice que confiemos ¿en quién? En el Señor, en todo momento. También intenta desilusionarnos con Dios, como pasó con Job, que atacó a su familia, a su propia vida. Quiere desilusionarnos. Pero el diablo también es un acusador y él quiere acusarnos de pecado todo el tiempo. Él es el que está diciendo, hermano Gerson, pero usted es pecador. ¿Para qué se va a arrepentir si va a volver a hacer lo mismo, hermano Gerson? No. Pero ¿qué dice Primera de Juan 2:1? Abogado tenemos en Cristo. Debemos tener claro cuál es el campo de batalla de esta lucha espiritual. Sabemos que hay una lucha y que es verdadera, y el campo de batalla está en la mente de cada uno de nosotros. Por eso Pablo dice en Romanos, transformados bajo la renovación de vuestra mente. La batalla se gana o se pierde en nuestra mente. De eso vamos a hablar un poco en 15 días. Nuestras armas no son carnales, sino espirituales. Son poderosas en Dios. Y esas armas son la armadura de Dios que nos hablaba Efesios. Y el título del mensaje en 15 días es la armadura de Dios. Y vamos a ahondar un poco más en el tema. Yo quiero leerles un breve pasaje del libro del pastor Miguel Núñez para cerrar. Amén. Para que por favor estemos atentos ya para terminar. El énfasis del Nuevo Testamento en relación con la guerra espiritual es claro y sencillo. Estar firmes y resistir. Por tanto, someteos a Dios y el diablo huirá de vosotros. Debes también vivir por fe. Es el escudo con el que podréis apagar todos los dardos encendidos del enemigo. Vivir en su palabra, escudriñar la Biblia, que es más cortante que cualquier espada de dos filos. ¿Sí ven la armadura que tenemos? Vivir en su voluntad, la cual nos hace firmes. Predicar el evangelio, que es poder de Dios para la salvación. Vivir en santidad, mis hermanos, lo cual hace fluir el poder de Dios a través de nosotros y nos da poder en la oración, porque la oración eficaz del justo puede lograr mucho. Estar alertas, atalaya, porque Satanás anda al acecho buscando a quien devorar, y no permanecer en el pecado, porque esto da lugar al diablo. Si caminar en santidad es nuestra mejor manera de librar esta lucha, entonces necesitamos lo siguiente: amar la verdad, Zacarías 8:19. Buscar la verdad,
Jeremías 5:1. Elegir la verdad, Salmo 119:30. Vivir por la verdad, Juan 3:21. Caminar en la verdad, Salmo 26:3. Obedecer la verdad, Primera de Pedro 1:22. Hablar la verdad, Salmo 15:1-2. Trabajar por la verdad, Tercera de Juan 8. Ser guiados por la verdad, Salmos 43:3. Ser fieles a la verdad, Tercera de Juan 3. Y manejar con precisión la palabra de verdad, Segunda de Timoteo 2:15. Debemos vivir en la verdad. Si vivimos en la verdad, la apostasía no va a llegar a nuestra vida. Si vivimos en la verdad, vamos a estar revestidos de la armadura de Dios en esta guerra espiritual que no es contra carne ni sangre. Amén. ¿Qué tal si oramos, mis hermanos? Buen Dios, te damos muchísimas gracias, Señor.